Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a este espacio llamado Una ventana a su salud mental. Este es un programa diseñado para ustedes, para acompañarlos en sus casas, para ayudarlos a sobrellevar estos desafíos que están surgiendo día a día en estos tiempos tan particulares. Sin duda, este parece ser el desafío más grande que tiene la humanidad en estos momentos y nos ha cambiado la vida a todos. Hay temores que naturalmente deben despertarse. Tenemos una enfermedad que nos está rondando y es apenas esperable que hayan inquietudes y que haya incertidumbre. También las medidas que se vienen tomando no son fáciles. Encerrarse, el distanciamiento social, todas estas cuestiones que realmente han llegado a afectarnos en distintos niveles son retos que tenemos que asumir en este momento. Sin embargo, creo y hemos visto con un optimismo, yo creo que muy aterrizado a los hechos, cómo muchas personas día a día extienden sus brazos hacia la solidaridad. Los seres humanos somos altruistas por naturaleza y realmente uno se entera de historias que nos reconcilian con esta realidad tan difícil. Es así que todos siendo solidarios podemos transitar en este camino que es tan complejo, y de ahí que cumplir rigurosamente esta cuarentena, este distanciamiento social es tan necesario porque entre todos nos estamos cuidando. Sin embargo, esto tiene unas exigencias y tiene un desgaste sobre distintas esferas de nuestra vida, sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud mental. Y de todas esas cosas esperamos hablar. Nosotros ponemos a su disposición nuestro equipo de terapeutas, de profesionales de la salud, para poder resolver puntos, inquietudes que vayan surgiendo sobre temas de salud mental en tiempos de COVID. A todos ustedes, bienvenidos. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes en estos momentos y esperamos serles de la mayor ayuda. A todos quien quieran interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de la caja de comentarios del Facebook, en el apartado del Facebook Live. Ustedes pueden expresarnos sus dudas y nosotros las iremos resolviendo. Bueno, entonces comenzamos con un tema que ha sido una de las particularidades también de esta pandemia, y básicamente es cómo utilizar la tecnología. Esta es una cuarentena muy distinta a las que se han planteado a lo largo de la historia de los hombres, básicamente porque tenemos plataformas digitales que nos permiten comunicación instantánea, nos permiten ver películas, series, hacer cursos, conocer gente, comunicarnos con personas de otros países de manera inmediata. Sin embargo, también estas plataformas tendrán algunos riesgos y tendrán algunas particularidades que queremos compartir con ustedes para que podamos hacer un uso racional, adecuado, y que sean una herramienta realmente eficaz para cuidar nuestra salud mental. En ese sentido tenemos un par de expertos, son invitados que tienen un recorrido especial, importante. Yo creo que sus aportes en términos de conocimiento serán muy positivos para que podamos nosotros todos construir con ustedes información que les sirva, que les sea útil en el día a día. Tenemos entonces como nuestro primer invitado el doctor Milton Murillo, él es psiquiatra de la clínica Nuestra Señora de la Paz, es profesor del Rosario y bueno, es un activista bastante importante en redes sociales y en Twitter en particular. Bienvenido, Milton. Gracias, Alexis. Pues no me llamaría un activista muy importante. Gracias por el reconocimiento, pero no es tanto así. Sí he tenido la oportunidad de estar un poco más pegado a principalmente la red social de Twitter, y una de los grandes beneficios que me ha traído en lo personal pues es estar muy cerca de movimientos y estar muy cerca de personas que se han interesado genuinamente por fuera de las profesiones de las ciencias de la salud, de los temas de salud mental.
hasta hace un par de meses la salud mental estaba casi que en la agenda y en el diario de los profesionales de la salud mental. ¿Sí? Era una cosa que de pronto de alguna manera veíamos todos lejana, una cosa que le pasaba a los demás. En este momento, aparte de lo concerniente a la epidemiología y a la infectología de la pandemia, yo creo que la segunda gran preocupación en términos de salud pública es la salud mental, porque el impacto que está teniendo la pandemia en precisamente la salud mental es una cosa de la cual tampoco tenemos ningún referente cercano, en la cual tenemos que hacer un montón de cosas inéditas hasta este punto. Y, por supuesto, uno de los componentes que más está afectando, una de las partes que sin duda más afecta a la salud mental, más allá de la preocupación por si me voy a enfermar, por si se va a enfermar alguno de mis seres queridos, por cómo se va a afectar mi economía, es el manejo de la información. ¿Sí? Total. En este momento, una de las cosas que tenemos que empezar a pensar de una manera diferente, ya entrando en un momento, al menos en nuestro país y también en otros países del mundo, en un momento crítico de los contagios, en un momento crítico de las desafortunadas muertes, en un momento en el que todos estamos a la expectativa de cuánto tiempo vamos a estar encerrados, ¿sí? Es precisamente cómo vamos a dosificar esa información para que cuando esta pandemia termine, cuando logremos salir a la otra orilla, no vayamos a tener una afectación tan masiva de lo que es la salud mental. Nos coge, como bien decía el doctor Vallejo, este momento tan particular en la era del lenguaje digital, en la era de la hiperconexión, en la era en la que la información la tenemos al alcance de un clic, pero juega un poco en contra en la medida en la que estamos teniendo y estamos sufriendo y padeciendo en este momento de exceso de información. Y no solamente exceso de la información veraz, de la información de calidad, ¿no? Sino que también estamos expuestos, como suele suceder siempre en las redes sociales, a informaciones que no solamente se alejan de la realidad, sino que además son nocivas en este momento para la salud mental. Twitter, pues, y todos lo sabemos, seguramente hay personas que conocen mucho más del tema de redes sociales que yo lo hablo de una perspectiva muy personal y de una perspectiva muy del contacto que he tenido a través de, que ha impactado la salud mental, pero Twitter es una red social donde particularmente se mueven muchas más cosas emocionales que en las otras. Los enfrentamientos, la controversia, digamos que de alguna manera entre comillas, las peleas, los enfrentamientos que se pueden dar, que ya es una cosa que veníamos describiendo de esta red social desde hace mucho tiempo, más que Instagram, más que Facebook, no sé, donde las interacciones suelen ser un poco más amables, no es del todo, pero suelen ser un poco más amables. Pues en este momento, si bien está mostrando unas redes de apoyo muy importantes para el manejo de la información, pues no podemos desconocer que también nos pone de cara a una serie de cuentas, a una serie de personajes, a una serie de perfiles que están produciendo, pues por supuesto, un caos y están agravando todas las preocupaciones y todas las ansiedades alrededor de lo que es la pandemia. Doctor Milton, acá hay una pregunta, yo creo que es muy atinente. Es decir, cuando uno está en una red social, es válido bloquear algunas cuentas, silenciar, o por ejemplo, cuando estamos en un grupo de WhatsApp, yo tengo varios, como muchos, yo creo que en toda Colombia y en todo el mundo, pero es válido llamar al orden, oiga, no nos mandemos tantas cosas, restringamos esto a ciertos tipos de comentarios. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? No solamente es válido, es necesario. En este momento es una cosa que tenemos que hacer, porque el aislamiento que yo quisiera de pronto cambiar un poquito el nombre del aislamiento que estamos viviendo, no es un aislamiento social, ¿sí? Yo creo que es más bien un aislamiento del contacto físico, ¿sí? de la cercanía de los cuerpos, digámoslo de alguna manera, pero socialmente pues seguimos conectados de formas diferentes a las que no estábamos acostumbrados. ¿Por qué es importante en este momento hacer, digamos, de alguna manera un aislamiento o un bloqueo de ciertas fuentes de información digital? Porque nos están afectando, ¿sí? Nos están afectando.
es importante saber qué queremos hacer con la información y para qué la queremos. ¿Sí? ¿Por qué estoy accediendo yo a ver compulsivamente los videos de la situación de salud, de la situación de sanidad en Italia, lo que está desafortunadamente sucediendo en un país vecino y tan cercano a nosotros como es el Ecuador? ¿Sí? ¿Para qué queremos eso? ¿Cuál es la utilidad que tenemos nosotros para acceder a esa información? ¿De qué nos va a servir? Y además de eso, también tener en cuenta que si cualquier cosa, cualquier fuente de información nos está afectando en este momento, bienvenido los bloqueos, bienvenido las silenciadas, bienvenido retirarse de los grupos. Y vuelve y aparece una recomendación que he venido haciendo en los últimos días, y es: escojamos solamente una fuente de información. No tenemos que estar conectados al noticiero de la mañana, luego pegarnos el resto de la mañana a Twitter, luego a mediodía las noticias del mediodía y la radio, hasta que a las 10 de la noche vemos el último boletín del Ministerio de Salud con número de contagiados, número de muertos, y nos vamos a dormir. Eso nos va a enfermar. Claro, sí. Perfecto, doctor Víctor. Su recomendación entonces es poder hacer llamados al orden a nuestros grupos de WhatsApp y buscar fuentes de información que sean fiables, de grandes medios, de universidades, de instituciones reconocidas, y dosificar. Creo que ahí está el quid del asunto: llegar a hacer una medida suficiente para estar informados y no desconectarnos del contexto, pero sí llegar a dosificar. Sin embargo, la pregunta también sería, y la hace la doctora Cristina. Ella es psicóloga y nos pide consejos sobre los cambios de los patrones de sueño y de alimentación que pueden provocar estas redes sociales. Yo creo que el doctor Jairo González, el doctor Jairo es psiquiatra de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, es profesor de la Universidad de Rosario, organizó una iniciativa de la que hablaremos más adelante, y es un grupo de apoyo a través de Telegram. Esto ha sido muy fuerte para un grupo importante de gente. Yo creo que, bueno, es un gusto, Jairo, tenerte acá. Y háblanos de eso: cómo hacer para que las redes sociales, o el uso de las redes sociales, no alteren nuestros horarios de sueño, nuestros horarios de alimentación. ¿Qué recomendaciones nos podrás dar al respecto? Yo estoy de acuerdo con lo que el doctor Milton propone. O sea, en la medida de que sea posible, aun cuando nos mantengamos en un aislamiento como el que estamos ahorita, como el que está toda la humanidad, gran parte de la humanidad ahorita, debemos sí o sí mantener nuestras rutinas. Es decir, seguir manteniendo nuestras rutinas de sueño como siempre las hemos mantenido, nuestros horarios de alimentación según deben ser. Si estamos haciendo trabajo desde casa, mantener nuestra rutina de trabajo desde casa. Poder, digamos, si yo tengo que trabajar desde casa, lo ideal es que yo no tenga que estar en pijama todo el día. ¿Sí? Mi pijama que sea para ponérmela únicamente para dormir, y en el momento en que yo me levanto en la mañana me quito la pijama, me baño, me alisto y me pongo mi ropa de trabajo, aun cuando esté en casa. Es decir, en la medida de que uno pueda seguir manteniendo rutinas aún estando en casa, eso va a hacer que nuestros ciclos circadianos, que el funcionamiento de nuestro cerebro continúe siendo óptimo, y eso es protector para que uno después no termine desarrollando francos síntomas afectivos, tristezas, angustias, que entre otras cosas en cierta medida son normales ante todo lo que estamos viviendo, pero sí hay un límite que la idea es que no crucemos, ¿sí? Es decir, que esa angustia que nos acompaña no se vuelva tan intensa como que no nos permita hacer las actividades que usualmente deberíamos estar haciendo, por solo poner un ejemplo. Entonces, las redes sociales se vuelven allí pues, un aliado y un enemigo dependiendo de cómo las puede usar uno. Es un aliado porque es una forma de poder seguir manteniendo el contacto con nuestras redes de apoyo. De hecho, lo que tú mencionabas, tenemos este grupo en Telegram donde apoyamos a muchas personas. Bueno, ahorita nos estamos conectando a través de Facebook, en Instagram tenemos también otras personas viéndonos, en Twitter están siguiendo lo que estamos hablando. Entonces, las redes sociales son unos aliados en la medida que nos permiten seguir manteniendo nuestra red de apoyo, aunque estemos físicamente aislados. Pero es algo que también tenemos que aprender a regular, a dosificar. Esa palabra es clave. O sea, definir ciertas horas del día para hacerlo, ciertas fuentes para poder hacerlo y ciertas maneras también de poder consumirlo, ¿no? Perfecto. Aquí hay una pregunta muy al tema, y es
claro, las redes sociales nos exponen a unas noticias terribles, a unas imágenes que son difíciles de presenciar y están a la mano de todos. ¿Cómo hacer para que estos contenidos no desaten episodios de ansiedad, de pánico? ¿Qué recomendaciones harían ustedes al respecto? ¿Cómo creen que podamos manejar esto? Yo en primer lugar diría, en la medida de que uno dosifica, es decir, dice, hoy voy a disponer únicamente 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche para enterarme de lo que está pasando, y decide que la fuente para hacer eso va a ser, qué sé yo, tal noticiero o tal página web de una universidad o del Ministerio de Salud o del Instituto de Salud. En la medida de que uno decide eso, entonces uno logra evitar exponerse a información o imágenes o videos que es desagradable. Igual en otras redes como WhatsApp, ¿sí? Eso debe ser un acuerdo que en todos los grupos se cumpla. Es decir, mira, apoyémonos nosotros como grupo de WhatsApp que somos, pero no nos compartamos información que nos haga daño, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Sí, además porque es inevitable, ¿no? Yo creo que no podemos pedirle a la gente que no sienta angustia si le llega las imágenes de algún suceso particular en Italia, los audios de Ecuador, los mensajes de España. Estar expuesto a eso es inevitable que genere ansiedad y genere tristeza, pero yo sí creo que en la medida en la que tengamos muy claro para qué queremos acceder a esa información, si nos es útil realmente para darle, vamos a poder filtrarla, y están las herramientas de bloquear cosas, ¿no? Todas las redes sociales tienen la posibilidad además de hacer denuncias para material sensible y para material ofensivo. Tenemos que identificar esas cosas, ¿sí? Si yo soy el director del Instituto Nacional de Salud de Italia, por supuesto que me interesa estar conectado a estas imágenes y a lo que está pasando. Pero si yo soy fulano de tal y vivo aquí en Bogotá y trabajo como profesor y en este momento estoy en cuarentena, quizás exponerme a ese tipo de información no me es útil de ninguna manera. Hay que identificar también, o les sugeriría un poco para mitigar esto, nos estamos dando cuenta realmente en redes sociales, por ejemplo, como Twitter, sin querer, porque esto es una cosa que nos pasó de un día para otro, el futuro está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Pero estamos ahora sí reconociendo cuáles son estos perfiles que contribuyen a cosas útiles en esta red social y cuáles son perfiles que realmente lo único que transmiten es basura, ¿sí? Entonces identifiquen la cuenta de estos trolls, de estos grandes irreverentes o de estos grandes matones que estamos acostumbrados, pues la realidad los está desnudando, nos está poniendo de frente que muy seguramente son contenidos a dejar de seguir, ¿sí? Y por supuesto hacerlo sin ningún temor. Ya vendrá un momento en el que podemos volver a unirnos a grupos de WhatsApp, volver a desbloquear contactos, ¿sí? Y además también seguir cuentas, por ejemplo, que aporten al entretenimiento y a la diversión. Hay perfiles en Twitter, por ejemplo, que tienen un contenido diario que entretiene, que es gracioso, que nos saca un poquito de la niebla en la que nos estamos moviendo. Bienvenido, y ayudar a replicar los perfiles que dan información de calidad. Pero estas cosas que le generen angustia, no importa si era su tweet star favorito hace un mes, bloquéenlo, siléncienlo, y cuando pase todo esto vuelven otra vez. O por qué no abrir los ojos a decir, esta vaina ya no es, ¿sí? Esto no aporta, esto no tiene nada, y sáquenlo de su cotidianidad al menos por un tiempo. Claro, entonces hay, bueno, dentro de las mismas plataformas digitales, algunas herramientas para poder bloquear, para poder denunciar contenido. Yo creo que eso también es solidario. Hablábamos de construir entre todos entornos más seguros, y es una buena recomendación que hagamos las denuncias respectivas para que este tipo de contenido, que puede ser sensible para nosotros y para todos, se bloquee. Me parece excelente esta recomendación. Pero bueno, hay una serie entonces de dificultades, de retos, de peligros a los que estamos expuestos en este momento en el que estamos sobreexpuestos a información. Y ya hablamos entonces de cómo cernir la información, tal vez de no
confiables, tal vez lo que mencionaba Milton en este momento de buscar cosas que nos entretengan y nos saquen un poco de esta realidad con las comodidades que tienen, pero también hay cosas muy positivas. Yo creo que sin duda alguna esta pandemia la vivimos de manera distinta gracias a esto. Creo que es una recomendación que ya se viene haciendo en distintos países, incluso desde el gobierno, utilizar estas plataformas para poder conectarnos de otra manera. Hay una serie de contenidos que son muy positivos y que creo que incluso son formativos y serán una oportunidad de desarrollo para nosotros, pero ustedes tienen unas experiencias muy particulares en un par de redes. Quisiera que nos cuenten un poco de eso, de qué oportunidades se puede encontrar la gente, por ejemplo, doctor Milton, en Twitter. En Twitter hace un par de años se creó la iniciativa No es de Locos, ¿no? Es un numeral, lo pueden buscar en Twitter como el numeral No es de Locos. Es una iniciativa de activismo por la salud mental, liderada de una manera incansable y admirable por dos personas que han trabajado muchísimo, que son Lorena Beltrán y Laura Robles, que muy seguramente ustedes las conocen por sus movimientos en redes sociales, que nace inicialmente como un movimiento para combatir el estigma de la enfermedad mental, ¿sí? El no es de locos es decirnos, oiga, este tema de la salud mental es de todos, ¿sí? Y nace incluso, creo yo, como una cosa de Quijotes, ¿no? De que no pensáramos que en un momento como este fuera a llegar a tener una utilidad tan enorme. Si ustedes siguen el contenido de ese numeral, van a encontrar una serie de hilos de información, una serie de personas que están participando, una serie de material educativo, todo supervisado siempre por profesionales de salud mental, pero puesto en un lenguaje que está al alcance de todos. Yo creo que esta es una iniciativa que he tenido la oportunidad de asesorar y de seguir muy de cerca, que en este momento se vuelve quizás una de las herramientas más valiosas que tenemos, al menos en esta red social. Hablando de nuestro contexto, sin duda hay un montón de iniciativas en el mundo que se podrán encontrar a través de los diferentes numerales, pero en particular en Colombia tenemos esto, ¿sí? Donde hemos participado profesionales de la salud mental, personas que a pesar de no ser profesionales de salud mental saben a veces más de salud mental, ¿no? Porque tienen todas estas narrativas en primera persona, tienen una sensibilidad diferente y han hecho unos aportes enormes. Entonces yo invito, si se me permite un poco la cuña, a seguir el numeral No es de Locos con toda la información que contiene. ¿Qué contenido se encontrará en ese numeral? Hay material de información, material educativo alrededor, puntualmente hablando en esta época de la pandemia, de cómo enfrentar las dificultades alrededor de las preocupaciones económicas, cómo enfrentar las alteraciones en los patrones de sueño. Hay material audiovisual, no solamente los trinos escritos, sino hay videos, hay enlaces que nos permiten además cómo manejar en estos momentos de pandemia la salud mental de los niños, ¿sí? Todas las inquietudes que tienen los padres de qué hago con mi niño chiquito que no va a entender, por supuesto, la magnitud de lo que está pasando y qué puedo hacer. Hay recomendaciones también para colegas, ¿no? Colegas médicos que en algún momento seguramente haremos un capítulo dedicado un poco más a ellos, que es una población vulnerable en este momento. Todo este tipo de material lo pueden encontrar ahí, campañas anteriores, testimonios también de personas, de pacientes, de personas que han recorrido de alguna manera caminos también muy cercanos a la enfermedad mental, que hoy en día se han vuelto aliados muy valiosos de todas estas causas. Entonces, bueno, es una herramienta enorme. Numeral no es de locos. Numeral No es de Locos en Twitter. Ok, muy bien. Bueno, y doctor Jairo, cuéntanos sobre la iniciativa de cómo nació esto, cómo se ha ido articulando, cómo va la gente. Bueno, Telegram es una aplicación parecida a WhatsApp, ¿sí? Aquí en Colombia usamos mucho más WhatsApp que Telegram, pero bueno, con el transcurso del tiempo cada vez más personas han entrado a esa última aplicación. Tiene ciertas ventajas a diferencia de WhatsApp. Y una de esas ventajas es que permite, por ejemplo, soportar grupos de personas más grandes que estén trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con eso en mente, hace unas 3 semanas
decidí crear un grupo en Telegram que fuera como un espacio para poder ventilar un poco nuestras emociones, nuestras dudas, conocer las experiencias de otras personas que están atravesando también la cuarentena. Y eso fue hace como unas 3 semanas, lo publicitamos en Twitter y en menos de 24 horas éramos 400 personas, en menos de 3 días éramos casi 700 personas en ese grupo. En ese grupo que inicialmente comenzó como hablemos un poco de lo que está sucediendo y yo brindar un poco de mi conocimiento desde la experticia en salud mental, desde la psiquiatría. Con el pasar de los días ingresaron otros profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, residentes de psiquiatría, estudiantes de psicología, a la par que crecía el número de miembros no expertos, ¿no? Entonces con el tiempo se volvió una comunidad que ya hoy tiene casi 1000 personas que continuamente están explorando lo que está pasando, comentando cuáles son sus dudas, conociendo qué otras formas hay de resolver las angustias que tienen a partir de las experiencias de los otros miembros del grupo. Y además es un espacio donde se comparte material audiovisual, imágenes, links de acceso a cursos, a estrategias de ejercicios de meditación, en fin, es decir, hoy por hoy es un espacio donde a través de muchos canales se pueden lograr hacer algunas estrategias para mejorar y mantener nuestra salud mental, que en este momento verdaderamente es un desafío, ¿verdad? Y bueno, eso en El Espectador también estuvo hace unos días, digamos, ha tenido cierta acogida y la idea es que podamos seguir apoyando a las personas, brindándoles nuestros conocimientos sobre cómo podemos afrontar esto que verdaderamente es nuevo para toda la humanidad. Entonces, en esta comunidad de Telegram hay algunos profesionales, hay personas de la comunidad, pero los profesionales dan algunas recomendaciones, pero también veo que entre los miembros del grupo se apoyan entre experiencias, entre pacientes, y eso es profundamente enriquecedor porque, es decir, no solamente es, por ejemplo, para dormir mejor cumpla estas recomendaciones, ¿no? Sino cualquier otro miembro dice, mira, a mí me ha servido, por ejemplo, por decir algo, siempre acostarme a la misma hora o hacer estos cambios en mi habitación, ¿ya? O alguien pregunta, ven, no sé cómo hacer porque mi hijo tiene 11 años, ¿sí? Y no sé cómo explicarle que no puede salir al parque o qué sé yo, ¿no? Entonces otro papá también en el grupo dice, o otra mamá en el grupo dice, pues mira, yo más o menos he usado estos recursos, les he explicado de esta manera, ¿sí? Está esta película, está este link en YouTube, y todos los miembros continuamente pues agradecen sobre todo esas experiencias que han sido enriquecedoras a partir de lo que han vivido las otras personas, ¿no? Claro, y es que aquí surge una noción que esto es común a todos y que no estamos solos. Aún en la distancia estamos viviendo experiencias muy parecidas. En ese sentido, Milton nos nombraba hace unos minutos los profesionales de la salud, quienes están expuestos en este momento en los hospitales, en los centros médicos. Todos están viviendo también momentos muy complejos. La incertidumbre y el miedo pues están rondándonos más cerca. Sin embargo, existen muchísimos esfuerzos para apoyar esta labor y nosotros también esperamos estar cerca de nuestros colegas, de nuestros enfermeros, de nuestros terapeutas, de las personas que trabajan en los hospitales, los de servicios generales. Todos son importantes en este momento y la mejor manera, lo vamos a repetir, de ayudar en este momento es seguir las recomendaciones que nos han dado desde el gobierno y desde las secretarías de salud. Bueno, para finalizar me gustaría que nos dieran algunas recomendaciones muy puntuales entonces de cómo utilizar las redes sociales para bien, para poder conectarnos y tal vez para lograr no exponernos a todos estos riesgos que hemos hablado. Doctor Milton,
puedes decir? La recomendación principal que yo les doy, y he sido muy insistente en estas últimas semanas en esto, es escojamos solamente un medio para mantenernos informados. Si escogen las redes sociales, preferiblemente que sean cuentas oficiales. El Instituto Nacional de Salud está haciendo un muy buen trabajo, el Ministerio de Salud está haciendo un muy buen trabajo aquí en Colombia, hay algunos también profesionales del área de la salud, secretarías de salud que están manejando una información muy veraz. Y una vez escojamos ese medio para informarnos, los demás dejémoslos para el entretenimiento. Que yo escogí informarme a través de la radio con el programa de la mañana, perfecto. Entonces redes sociales y televisión y todos los otros medios, internet, que sean exclusivamente para el entretenimiento. Acceder a más información de la que podemos manejar no va a cambiar para nada la realidad que estamos viviendo. En ninguno de nosotros. Entonces esa es una de mis recomendaciones principales. Un solo medio para informarme, dosificado, no pegado las 18 horas que estoy despierto, y los demás para entretenernos. Y mantenernos conectados, aprovechando todos estos grandes desarrollos tecnológicos con los que contamos, mantenernos conectados con nuestros seres queridos. Doctor Jairo, nos preguntan cómo llegar al grupo de Telegram. Bueno, lo primero que hay que hacer es descargar la aplicación Telegram, es gratuita, está en el App Store de Google y en la tienda de Apple. Y cuando la descargan y entran a la aplicación Telegram, nos buscan como todo esto pegado, salud mental COVID-19, ¿sí? Salud mental COVID-19. Lo buscan así y así nos pueden encontrar ahí en la aplicación. Yo, además de lo que acaba de decir el doctor Milton, sí quería agregar una cosita. Estos son tiempos en los que se diseminan con mucha facilidad las noticias falsas. Y como estamos tan angustiados, nos dejamos llevar con mucha facilidad también por esas noticias falsas. Entonces es muy importante que la información que no venga de una fuente verificada, nosotros la verifiquemos. Antes de compartirla, nosotros verificarla. Entonces, si por WhatsApp te mandan tal información, que qué sé yo, hay más casos en tal, eso no lo sabemos. El único que lo sabe es el Ministerio de Salud. Me voy al Ministerio de Salud y confirmo si lo que me envían ahí es cierto o no es cierto. En la medida que yo verifico la información, freno la diseminación de estas noticias falsas, ¿ya? Y con eso también logro disminuir mi propia angustia y disminuir la angustia de quienes me rodean. Perfecto. Bueno, hemos llegado así al final de esta primera emisión. Hay muchísimas dudas y de verdad que haremos nuestro mayor esfuerzo para poder comunicarnos con ustedes y poder resolverlas. Hay muchas inquietudes respecto a cómo manejar ansiedad durante estos tiempos de encierro, qué pasa con el sueño, qué pasa con aquellas personas que están expuestas en la calle, cómo intentar preservar su salud mental. Y bueno, daremos continuidad a estas transmisiones todos los miércoles de 11:30 a 12 y los viernes de 11:30 a 12. Tendremos programas en vivos que tocarán una serie de temas que van a ser claves para ustedes, por ustedes, el equipo de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, pone a disposición este espacio. Y bueno, recordemos que este trámite va a ser eso, un trámite. Esto tiene un tiempo, se va a acabar, pero la mejor manera de pasar a través de este oscuro trayecto será siempre estando juntos y siempre siendo solidarios. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 11:30 de la mañana con el tema de ansiedad. Muchas gracias.